Ahora queda con ustedes, el hermano Rafael Salinas, en la exposición de la palabra de Dios. Vamos a preparar nuestro corazón para estudiar la palabra del Señor. Usted sabe que estamos estudiando acerca del pensamiento. Y el domingo pasado estuvimos viendo, dime lo que piensas y te diré quién eres. Y hoy vamos por la segunda parte. De este apasionante tema también bíblico y tema que tiene que ver con la vida de la persona, del individuo. Y hoy estamos en la parte 2, ¿verdad? Y vamos a dar mucho énfasis en este punto 3 de nuestra agenda, ¿verdad? Eres lo que piensas, de la abundancia de los pensamientos habla la boca. Vamos a dar bastante énfasis en ello porque algunas personas nos preguntaban ¿por qué mis pensamientos son así? ¿Por qué mis pensamientos son siempre negativos? ¿Por qué mis pensamientos siempre estoy en esa disyuntiva de que lo puedo, no lo puedo hacer? Y algunos son creyentes y algunos están siempre en esa disyuntiva, pero por supuesto que cuando hay cosas que usted sabe que no son agradables delante del Señor, de inmediato uno dice como creyente, no se puede hacer, no lo puedo hacer. Pero esos son otros tipos de pensamientos que van alineados con la palabra de Dios. Pero hay personas cuyos pensamientos van alineados no con Dios, sino con su propia naturaleza, con las filosofías del mundo y también con la inspiración demoníaca. Por eso es que usted ve a gente que mucho fracasa en la vida. Y no es que los fracasos sean del todo malos, porque uno aprende lecciones en los fracasos. Y en la vida del creyente, cuando uno llega a un fracaso es porque en ocasiones no tuvo en cuenta a Dios en las decisiones. Entonces uno fracasa, uno es golpeado. Y el Señor lo permite porque somos vasijas en sus manos y estamos siendo educados por Él. Pero hay gente cuyos pensamientos son totalmente tóxicos. Personas que a lo largo de la vida sus pensamientos solo fluyen en el no puedo, son limitados. Hay gente que es limitada, dice no puedo hacerlo. Soy un fracaso. Usted ha escuchado a mucha gente que dice soy un fracaso. Y la cultura de este mundo, de esta sociedad sin Dios, de esta sociedad que vive de espalda a Dios, es exaltar el fracaso. Usted ve en las películas a unos niños que dicen soy un fracaso, no sirvo para nada, nada más sale bien. Todo eso es programación satánica en la mente de la persona. Todo eso parte de gurús, de siervos del diablo, que son los que elaboran los contenidos en las televisiones, en las películas. Y todo eso infecta, porque es una infección de la mente de un niño. Infecta, destruye, aniquila esa conciencia que Dios nos ha dado. Usted lo ha leído ya muchas veces en la Biblia. El ser humano tiene eternidad, conciencia de lo que es agradable y no es agradable delante del Señor, nuestro Dios. Tiene eternidad puesta por Dios, sabe lo que hace. Pero Satanás y sus peones están bombardeando la mente de las personas con pensamientos de destrucción, de caos. Sobre todo a sus hijos, a los que no conocen a Dios, a los que viven de espaldas a Dios, a los que viven en el pecado, a los que viven en sus propias decisiones. Porque en este tiempo lo que vas a encontrar en este estudio bíblico es que vamos a ser confrontados a la luz de la Biblia y de los hechos y de la realidad que vive nuestra sociedad. Entonces hay personas que son así como esta gráfica que estamos mirando en esta hora, ¿no? Nunca seré feliz, están programados para eso. Claro, si no tiene a Cristo, no es feliz, no hay paz en su vida. Por eso la Biblia que dice, no hay paz para el impío, ha dicho el Señor. Son leyes espirituales. Otros vienen con el pensamiento diabólico del suicidio. No me gusta mi vida.
Y la televisión, las películas, los siervos de las tinieblas, artistas de toda gama, rockeros, de todo ritmo musical, de toda obra del mismo diablo en la música, todos enfatizan la cultura de la muerte. Es más, hasta los gobiernos la preconizan a través de la eutanasia. No, si es pobre y hay que matarlo. Hay ahora un derecho, entre comillas, que es liquidar a todo ser humano en formación en el útero de su madre. Y usted ve a gente totalmente repleta y destruida por dentro, que salen como grandes personas diciendo que es derecho liquidar a un ser humano en formación. Entonces nuestra sociedad está plagada de pensamientos de muerte, plagada de pensamientos viles, sucios. Por eso es que el ser humano no es feliz. Por eso es que usted ve que los jóvenes, y estamos dando mucho énfasis en los jóvenes, apuntan siempre a qué, a una vida en la cual no hay parámetros. Esta sociedad ha dicho, no hay reglas, rompamos las reglas. Y por eso usted ve al joven destruido por las drogas, por eso usted ve a la jovencita aniquilada por la vida, destruida, habiendo ya incluso liquidado a sus propios hijos en su propio vientre. Eso es moneda corriente en toda nuestra sociedad. Jóvenes maltratadas, abusadas, golpeadas, sin amor por sí mismas, sin respeto por su propia vida y menos por la de los demás. Joven que no sabe qué hacer porque no tiene la identidad de un padre, porque nunca estuvo el papá en el hogar, porque nunca tuvieron papá en el hogar. Porque los roles, incluso estando el papá presente, los roles en el hogar estaban todos rotos. La mamá era la que mandaba en el hogar, imponía la ley y el orden. El papá era simplemente uno por ahí que estaba. Todo eso termina configurando la mentalidad del joven. Por eso pasan los años y sobre todo la carencia de Dios en el hogar determina después que tengamos personas con todos estos pensamientos tóxicos en la cabeza. Porque cuando no está Dios, lo que abunda es la mentalidad y los pensamientos tóxicos. Eso hay gente que dice, me siento mal. Todos los días me siento mal. Y algunos son ya hipocondriacos, ¿verdad? Dice, no, como a las 11 me empieza a doler la oreja y de repente a las 11 le empieza a doler la oreja. Han programado sus dolencias. No, a mí todos los días me da dolor de cabeza a las 12 del mediodía y le da el dolor de cabeza. Gente que está mal porque sus pensamientos están mal, su mentalidad está mal. Por supuesto, la psicología, la ciencia moderna, ¿no?, han determinado que esas afecciones ellos las llaman como neurosis, ¿no?, psicosis, dependiendo del grado de afectación mental. Y entonces hay gente que vive así. Nadie me quiere. Y entonces se enfrascan en la soledad, se enfrascan en la depresión y ahí se meten, son círculos y círculos. Y es que nuestro corazón es engañoso. Nuestra mente, cuando no está Dios, se enferma. El ser humano vive en un desierto, como leíamos en Isaías 51. Vive en un desierto, en un sequedal, porque Dios no está presente. Desde que Adán pecó, lo único que ha traído en nosotros es un inmenso vacío al cual nosotros tratamos de llenar. ¿Con qué? Con nuestras filosofías, con nuestras creencias, con los vicios, con las costumbres. Queremos ser como la avestruz. Tenemos la cultura del avestruz, nos metemos la cabeza en la arena y dejamos todo el cuerpo afuera porque no queremos ya afrontar nuestra realidad. Siempre hay problemas en el hogar, que los hijos, que el marido, que la esposa, que el trabajo, que el vecino, que acá, que el gobierno, que allá. Todos son problemas y no hay paz en el corazón. No hay paz en el alma. Por tanto, los pensamientos son tóxicos y la persona entonces, como no puede procesar todo eso, en muchos de los casos entonces entran a la depresión, ¿no? Nadie me quiere, me siento mal,
estoy vieja, porque eso es también otro problema de la sociedad. Como la persona por dentro está minusválida a causa del pecado y de la ausencia de Dios, es incapaz de reconocer que el ser humano tiene que afrontar los años. El tiempo no se va en vano. Y la realidad del ser humano es que nació para morir. Desde que nace empieza todo un proceso de degradación natural de sus células, degradación natural de su fisiología, de su biología. Esa es parte de nuestro existir como humanos. Pero nuestra sociedad se ha enfrascado en llenar la mente de las personas y sobre todo de los jóvenes, de que no afronten esa realidad, de que quieran todo el tiempo mantenerse en la juventud, pero no es así. La juventud es una buena etapa de la vida y la existencia del ser humano, y sobre todo cuando se vive con Cristo. Cuando se vive sin Cristo a veces se convierte en una de las peores etapas que destruye y marca para siempre la vida del individuo. Las drogas, el alcohol, el sexo ilícito, las perversiones, el satanismo, el oscurantismo, el espiritismo, tantas cosas que hay. Pero entonces la sociedad quiere. Por eso es que usted ve cosas para mantenerse joven, algunos siervos del diablo metidos en espiritismo y en cosas viles, medios hasta vampiros, queriendo beber sangre humana para mantenerse joven. Ve que la sociedad no quiere afrontar esto. ¿Pero por qué? Porque los pensamientos son los que están distorsionados. Usted ve los comerciales, ¿no? Para mantenerte joven y esto. Claro, ¿quién no quisiera pues que los años no pasasen, ¿no? ¿Quién no quisiera no tener arrugas en el rostro? ¿Quién no quisiera mantenerse siempre con toda la vitalidad de siempre, ¿no? Pero cuando los pensamientos están ordenados y cuando los pensamientos están edificados en Dios, entonces uno sabe, por supuesto, cuida este cuerpo, lo cuidará más porque los años pasan y no en vano, pero los propósitos, las motivaciones, el enfoque es diferente. Aprendo a vivir con mi realidad. Esta sociedad vive de apariencias, esta sociedad vive repleta de pensamientos de gente que se ha moldado a la mediocridad, a la toxicidad y sobre todo a no querer ver la realidad. La realidad es que si tú no tienes a Cristo como Señor y Salvador, todo lo que tú piensas se configura después en tus acciones. Entonces, ¿cuál es el gran contaminante de tus pensamientos, de tu mentalidad, de tu vida interior? Es el pecado. Querido joven que me ves, que me escuches, que llegues a ver esto, por casualidad entraste por Google y llegaste al canal, este mensaje es para ti. El gran contaminante de tu mente es el pecado. El pecado, el vivir de espaldas siempre a Dios. Por eso es que tú vives así. Por eso es que tu pensamiento, tu cabeza entera, tu mente es como una tormenta constante. No tienes paz. Y tú dices, no, yo me voy a gozar, yo voy a estar tranquilo, pero no tienes paz con lo que tú haces. Que son leyes espirituales. Tú vives de espaldas a Dios haciendo lo que tú quieres, entonces tú fracasas. Pero ahora soy feliz. No eres feliz. Ahora disfrutas, que es otra cosa, pero eso no necesariamente es felicidad. Porque puedes disfrutar de las cosas malas y al final terminas llorando, porque lo malo siempre paga mal. Entonces toda tu mente es como vidrios rotos, como ventanales rotos, porque tiene rota la autoestima, tiene rota la capacidad de ser una persona que sabe enfrentar los problemas. Eres incapaz, eres intolerante, porque el pecado es lo que acaba con tu mente. Y cuando uno es creyente, es mensaje para jóvenes creyentes. Cuando tú eres creyente y no te enfocas en las cosas de Dios, sino que todavía quieres tener un pie en el mundo,
también tu vida se vuelve, tu vida interior, tus pensamientos se vuelven como un ventanal que se rompe y cuyas esquirlas de los vidrios del pecado, cuando no se confiesa, cuando uno sabiendo hacer lo bueno y lo hace y le es pecado, terminan por dañarte el alma. Por eso es que vemos a montones de creyentes viviendo una vida cristiana en mediocridad. Viene el problema y son los primeros en desesperarse, son los primeros en alocarse, son los primeros en no darse cuenta que tienen que buscar a Dios y tomar decisiones en base a lo que la Biblia dice, no en base a mi parecer, que yo siento, que yo sentí, que por aquí me pasó, que esa es la buena solución. Despójate de eso, querido joven cristiano. No seas sabio en tu propia opinión. Cree en el Señor y apártate del mal. Apártate del mal. No tomes decisiones en base a tu propia sabiduría. No es que yo sé, no es que yo ya tengo 26, 24 años, ya pasé todos los estudios, no, ya terminé, estoy haciendo un estudio, esto no, necesitas de Dios. Si tú eres creyente y te llamas cristiano y dices que Cristo es tu Señor, pues entonces enfócate en el Señor. Puesto los ojos en el autor y consumador ¿de qué? De nuestra fe, Jesucristo el Señor. Entonces el gran contaminante de la mente es el pecado. Ese es el gran contaminante. Pero entonces, hay mucha gente que dice, pero no, ¿cómo puede ser que esto sea así? No, es que es verdad. Es verdad. Santiago capítulo 1 que dice, cuando alguno, versículo 13, cuando alguno es tentado, y todos esos son procesos mentales, porque cuando uno ve la situación que de acuerdo a la Biblia no es agradable, ahí hay una elaboración de conceptos, de ideas que se configura en una tentación. Entonces dice Santiago, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque alguno dice, no, Dios me tentó. No, Dios no puede tentar a nadie. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de la propia naturaleza nuestra, esa naturaleza adánica que tenemos, esa es la que empieza a relucir cuando tú no eres creyente, cuando tú vives de espaldas a Dios, cuando tú vives ausente de las cosas de Dios. Y aún si tú eres creyente y no tienes una vida cristiana dedicada, constante, entonces te vuelves débil y tu naturaleza adánica empieza a tomar preponderancia en tu vida. Entonces eso es lo que inicia, provoca la tentación. Verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia naturaleza, concupiscencia, es atraído y seducido, porque nuestra naturaleza nos atrae. Y empieza a influenciar también en nuestros pensamientos. Dice, no, pero si lo haces, ¿quién se va a dar cuenta? Nadie se va a dar cuenta. ¿Quién? No, un poquito, pecadito, un poquito, no, uno no es ninguno. Y al final Dios me perdona, ¿verdad? No, pero si también es bueno. No, habrá que hacerlo, no, pero ¿quién se va a dar cuenta? ¿Pero para qué? No, ¿para qué? ¿Para qué? Si al final el resultado va a ser el mismo. Sabio en tu propia opinión. Sabio en tu propia opinión. Vas a fracasar así. Vas a fracasar. Dios no te está tentando, sino que tu naturaleza, tú sabiendo hacer lo bueno, haces lo que no es bueno, sino que sabiendo hacer lo bueno no lo haces. Te niegas a hacer lo bueno y haces lo malo. Estás llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces eres seducido por eso, ¿no? Vienen las ideas, una elaboración mental ahí, un proceso mental, los pensamientos, ¿no? Bueno, al final yo pues ya, después me arrepiento, ¿no? Después me arrepiento. El pecado va a ser parido de todo este proceso que se inicia en la mente, que se inicia en nuestra alma, que se inicia en nuestra naturaleza caída. Al final,
lo que viene de aquí, después de esa seducción de todo este proceso mental, es que se va a dar a luz al pecado. Santiago 1:15 dice: entonces la concupiscencia, mi naturaleza caída, después que ha concebido, es como que si fuera una concepción, después que se ha elaborado, se ha gestado, porque hay todo un proceso mental. La tentación está ahí, la invitación al pecado está ahí. Y uno que es creyente, si nuestra mente no está llena de la palabra de Dios, entonces uno cede, es seducido, es enamorado por nuestra propia naturaleza. ¿Quién te ve? Nadie te ve. No, ¿quién va a ver? Además es mejor. Es mejor. Sí, al final es el mismo resultado. Hazlo nomás, hazlo. Porque ¿para qué vamos a después tener problemas económicos? Roba un poquito. Hay que robar, tenemos necesidad, hay que agarrar dinero ajeno. Pues si tenemos necesidad, Dios va a entender, ¿no? La clásica. Dios va a entender. No te equivoques. Lo que Dios entiende es que tú eres un minusválido en tus pensamientos. Lo que Dios entiende es que tú estás haciendo las cosas de acuerdo a tu parecer. Y lo que Dios entiende es que tú lo necesitas. Y lo que Dios entiende es que si tú sigues en ese camino, lo único que vas a conseguir es al final de todos los días el infierno. Dios no consiente el pecado, Dios no tolera el pecado. Delante de Dios nosotros no podemos aparentar cosas porque Dios nos conoce, Dios sabe lo que pensamos, Dios sabe la motivación de nuestro corazón, Dios sabe qué es lo que motiva nuestras acciones. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, la ejecución del pecado, paso de los pensamientos ahora sí a la acción. Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Todos esos procesos pasan por la mente. Pasan por aquí. La concupiscencia da a luz el pecado, ¿verdad? Y ahí tú tienes a tu pecado delante de ti. Y el pecado termina de romper la comunión cuando ya uno es creyente, la comunión con Dios. Y cuando uno no es creyente, cimienta aún más, un peso más sobre la muerte espiritual. Qué triste, ¿verdad? Y todo parte ¿de dónde? De aquí, la mente. Por eso es que nosotros estamos llamados a cuidar nuestra mente. Mateo 7, 20, 23 dice: pero decía de lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Somos lo que pensamos, en resumidas cuentas. Ay, ¿por qué pienso así? Examínate de acuerdo a lo que dice Marcos 7, 20, 23. Porque desde adentro fluye la toxicidad. Hay hasta libros, ¿no? Aléjate de las personas tóxicas, pero la toxicidad en los pensamientos, en la esencia del ser humano, es producto de aquello que la Biblia llama pecado, desobediencia contra Dios. Esa es la toxicidad. Los hombres tratan de encontrar el origen de sus males mentales, de sus males, de su vida interior. Pero no entienden que la Biblia, la palabra de Dios, ya tiene más de no sé cuántos años diciendo de que el mal del hombre reside en un solo punto: su desobediencia a Dios, el vivir de espaldas a Dios y de ir rumbo a la condenación eterna. Tenemos sobre la tierra entre 8.000 a 9.000 años los seres humanos. Y desde que Adán pecó, las desgracias han venido sobre toda la humanidad. Porque entró la muerte, como dice la Biblia, la palabra de Dios. En Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Adán nos dio de herencia una mentalidad de muerte.
de muerte en todo sentido de nuestra vida, de mortandad, de sequedad. Por eso es que la toxicidad es inherente, la toxicidad en los pensamientos y en la vida interior y en la esencia de todo ser humano es inherente a nuestra naturaleza, a ese parecer que tenemos todos los seres humanos, la herencia que Adán nos dio. Por eso es que la gente, usted la ve, no sé qué hacer, pero examínate. ¿Por qué estás en esa condición? ¿Por qué a veces tenemos que enfrentar problemas recurrentes? Examinémonos. ¿Por qué nuestros pensamientos son los mismos? Ya pasó 2023, estamos en 2024 y de nuevo vamos a empezar con el mismo pensamiento, con la misma costumbre. De nuevo vamos a seguir este 2024 siendo mediocres. En la vida cristiana nunca avanzamos. ¿Por qué? ¿Qué molde hay en nuestra mente que ha perennizado nuestra vida cristiana siempre a un grado de crecimiento tan pequeño? Somos nosotros, no es Dios. No es que el Espíritu Santo falle, somos nosotros los que fallamos. Y este es un mensaje para jóvenes creyentes, personas creyentes. Siempre estamos en el mismo límite, no queremos avanzar, pues tenemos que avanzar. Tenemos que romper ese estilo de pensamientos de siempre. Fracaso, nos acostumbramos a los pensamientos también. Llevamos años de vida y nos acostumbramos al mismo ejercicio, a la misma rutina siempre. Basta. Porque el Señor en su palabra nos dice que renovemos el entendimiento en el Señor. La palabra de Dios nos dice en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Nos podemos autoengañar con nuestros pensamientos, por supuesto. Yo estoy bien, pero no amas al prójimo. No, pero yo soy cristiano ¿cuántos años? Pero no estás viviendo conforme dice la palabra de Dios. Mientes, odias, no has confesado pecados, has participado de cosas oscuras, aún hasta de crímenes, y no lo confiesas al Señor, porque en tu propia opinión crees que estuvo bueno. No estuvo bueno. Es pecado. Es maldad. Por eso el Señor lo dice con claridad, y estoy refiriéndome a creyentes, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos, que nuestra mente nos engaña. No, tú estás bien. No, tú estás bien, no, Dios te entiende. No es así, no es así. No es que Dios me entiende. Si yo estoy andando chueco, si yo estoy andando de una manera que no le agrada a Dios, tengo que enderezarme en el Señor. Tengo que enderezarme a la luz de lo que dice la palabra de Dios. No es que Dios se tiene que amoldar a mi estilo de vida, a mi manera de pensar. No, yo me amoldo a los pensamientos de Dios. Isaías 26:3-4 dice, tú guardarás en completa paz, sanidad interior, sanidad en la vida interna, en la vida mental, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Dónde están mis pensamientos enfocados? En Dios. Por lo tanto, lo que viene de ahí es que tengo paz. Estos son leyes espirituales. Por eso eres lo que piensas. Si yo solamente pienso en Dios, entonces ¿qué hay en mi vida? Hay gozo, hay paz. Dios lo está prometiendo. Isaías 26:3-4. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es decir, hay fe en Dios. Por eso es que usted ve al cristiano maduro que viene el problema y él está tranquilo en el Señor. Viene la dificultad y él está tranquilo en el Señor. Viene el problema, por supuesto, como todo ser humano y que tiene emociones, por supuesto, le golpea la situación difícil, pero se va y se pone de rodillas y clama al Señor y busca al Señor y pone su fe en el Señor y persevera sus pensamientos y lo llama cada instante: Jehová, mi Dios, ayúdame, Cristo, mi Rey, ayúdame, Señor, fortaléceme. Yo soy débil, te necesito, requiero que tú me ayudes, requiero que me des, Señor, una ayuda para salir adelante, quiero amarte más, quiero servirte. Ese es el que persevera en Jehová constantemente. Todo su mundo interior, todos sus pensamientos giran alrededor de Dios y de su voluntad y de su palabra. Ese es el que vive en paz.
Ese es el que vive en paz. Ese es el que vive en paz. Por eso es que usted vea al creyente maduro, que él no está en la desesperación, que bueno, es natural desesperarse, es cierto, pero por eso la Biblia dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía. ¡Qué vergüenza cuando hay creyentes cobardes! ¡Qué vergüenza! Es una vergüenza. Es un mal testimonio para el Evangelio. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. No nos ha dado un espíritu de timorato, sino de poder, de amor, de misericordia al prójimo y de dominio propio, entereza, ecuanimidad delante de Satanás mismo. Montones de creyentes le tienen miedo al diablo, le tienen miedo a los ángeles caídos, a los espíritus inmundos. ¿Pero por qué? Uno se pregunta, ¿pero por qué si las promesas de la Biblia? Isaías 26:4, ¿qué dice? Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza, el poder de todos los siglos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Por eso Isaías 54:2-4, ¿qué dice? Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Bota la toxicidad de esos pensamientos negativos y arrepiéntete de tu maldad y vuélvete a Cristo. Ve arrepentido delante del Señor y dile: Señor, perdóname, he estado tomando decisiones de acuerdo a mi propio parecer, a mis pensamientos. Me engañaba a mí mismo, decía que estaba bien, pero yo estaba andando mal. Pero hoy me doy cuenta que necesito de ti y me acerco a ti. Y te suplico, Señor, dame una nueva mente, dame la mente de Cristo. No seas sabio en tu propia opinión. Y el Señor le dice a Israel, y que es también para la iglesia: ensancha el sitio de tu tienda. ¿Quieres prosperidad? Empieza a confiar en mí. Y deja de estar limitado por los pensamientos, por el qué dirán, por lo que salió la última noticia, por las circunstancias del mundo. Deja de estar limitándote a esas cosas. Extiende tus tiendas, ensancha tus habitaciones, no seas escaso, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Eso es prosperidad espiritual, prosperidad material. Y tu descendencia heredará naciones y habitarás en las ciudades asoladas. Yo sé que a muchos les encanta la prosperidad material, claro, porque tu visión es lo material, pues. Tu visión no está arriba, tu visión está acá. Entonces tienes que empezar a mirar arriba para que después en la misericordia de Dios descienda la prosperidad material. Pero allá es el enfoque primero. No es acá el enfoque. Acá la necesidad del momento no es Dios. Dios, yo necesito de Dios. Y Dios sabe lo que yo necesito. Entonces mi mentalidad, mis pensamientos, todos cambian. Todos cambian. Todo cambia en mi vida. De manera tal que entendemos entonces que la raíz de la toxicidad en los pensamientos y que configuran mi manera de ser es producto del pecado. Del pecado, de esa condición inherente a mi naturaleza humana que me impulsa a pecar. Me impulsa a hacer lo desagradable, lo que destruye mi vida, destruye mi hogar, destruye mi sociedad, destruye mi nación. Y manifiestas son las obras de la carne. Y todos estos son procesos que salen, que se elaboran en la mente, como dice Santiago 1, el versículo 13 al 15. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicerías, enemistades, idolatría. La gente idolatra. Tiene ídolos de carne, humanos, tiene ídolos políticos, tiene ídolos de cartón, de yeso, de madera, de metal, de papel. Idolatría, y la idolatría va de la mano de la hechicería. Todos los brujos están llenos de la idolatría. No, es que él es brujo santero bueno, él practica magia blanca. Igual es un hijo del diablo. No, es que él practica magia verde, es medio ecologista. Igual es un hijo del diablo.
No, es que como es verde, él cree en el cambio climático. Igual es un hijo de las tinieblas. Magia verde, magia amarilla, magia azul, magia blanca, todos son hijos del diablo. Nada que es don de Dios. Y toda esa miseria humana sale de nuestra naturaleza e infecta nuestros pensamientos. Idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos. Gente que le gusta el pleito. Viven para el pleito, disfrutan del pleito. Desde que venga una persona ya quieren pelear. No, mira cómo ha venido vestido, mira cómo ha venido esto, que mira que el otro. Y contagian todo ese veneno y toda esa basura y toda esa miseria y toda esa toxicidad. Le empiezan a vertir al que está cerca. Porque todo eso es contagioso, es como un germen. Se empieza a leudar la masa. Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Por eso hay tanto hereje. Envidias, gente envidiosa. Homicidios. La sociedad de nuestros días es descrita aquí. Borracheras. No, pues que, no lo he visto a mi compadre hace un par de cervezas y se emborrachan y empiezan y cualquier cosa hablan y pasan el tiempo, gastan dinero en lo que no es pan y esto y el otro. Y al final, ¿qué termina? Nada. Dinero, hablaron pecando cualquier cosa, pecando contra Dios, hablando cualquier tontería. Malograron el riñón, malograron el hígado porque todo el alcohol ha tenido que ese cuerpo procesarlo para empezar a sacar toda esa toxicidad del alcohol del cuerpo. ¿Para qué? No, es que afiancé una amistad, mentira. No se afianzó nada. No, es que pasamos un bonito tiempo. Y pasó el bonito tiempo, ¿y qué quedó? No, que quedó el recuerdo, ¿y qué más? Nada pues. Borracheras. Usted ve ahí en las películas, apenas entran a la casa, ahí está el whisky, cómo se sirven. Claro, y a usted le engañan que es whisky, usted se programa mentalmente. No, en mi casa tengo que tener ahí también un lugar donde esté el whisky. Todo eso sale ¿de dónde? De adentro del corazón del hombre contaminado por el pecado. Borracheras, orgías, todas las perversiones sexuales ahora abundando en el internet. En todo lado, normalizando las porquerías, las miserias humanas, todo lo vil y repudiable, normalizando la televisión, las películas y todo. A todo nivel, niños, adultos, ancianos, a todo nivel. Y el que es despierto y entendido entiende. El que está dormido, el que está adormecido, el que es mediocre incluso en la vida cristiana no entiende nada. No comprende. Y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, dice el apóstol Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, que los que hacen estas cosas, los que practican estas cosas, los que tienen por estilo de vida esto, no son ni creyentes, son hijos de las tinieblas. Por eso es que todos sus pensamientos están configurados así. Al dolor, a la angustia, al llanto. Entonces, nuestros pensamientos, de hecho, van a configurar nuestras emociones. Si estás repleto de Dios, tus emociones también están guardadas. Pero si no estás repleto de Dios en tu vida, en tu mente, en tu corazón, no eres salvo, no eres creyente, no eres regenerado, entonces tus pensamientos tóxicos, letales, invaden tus emociones. ¿Y eso qué va a hacer? Va a producir en ti también reacciones físicas. ¿Y por qué? Porque somos lo que pensamos. De la abundancia del corazón habla la boca, vive. Hay la vivencia en nuestro existir. Y esas reacciones físicas, ¿qué van a hacer? Van a modular nuestro comportamiento. Qué sabia que es la Biblia. Nos vamos a quedar aquí. El próximo domingo vamos a seguir con esto, pues esto da para más. El tiempo ya se nos pasó. Da para más, porque detrás de todo esto, detrás de, por supuesto, quien incita a nuestra naturaleza, detrás está la serpiente antigua, el diablo,
Oh Satanás, y Satanás, así se le llama, el opositor, el diablo, el dragón, Satanás, que el Señor nuestro Dios lo reprenda. Él es el que está incitando siempre al ser humano y sobre todo a los que Él controla, a los que Jesucristo dijo, ustedes sois hijos de vuestro padre el diablo, porque no todos los seres humanos son hijos de Dios, esto es clarísimo a la luz de la palabra de Dios. Él es el que se encarga de destruirle la mente, por eso es que usted ve a la gente como zombie, sus pensamientos dañados, transgredidos. Y usted lo puede ver, puede tener mucho dinero y cuentas bancarias grandes y muchos contactos, pero por dentro están ennegrecidos los pensamientos, están en tinieblas, viven en tinieblas. No hay paz para el impío, ha dicho el Señor. No hay sanidad en la vida interior. Y pueden ir por todos, el psicoterapeuta, el psicoanalista, pueden medicarse y darle ansiolíticos, el ansiopaz y infinidad pero el problema siempre persiste. Y es que no está Cristo en la vida de ese ser humano y necesita de Dios. Y si Dios le da de su gracia y se arrepiente y viene corriendo a los pies de Cristo, esa persona es cambiada desde la cabeza hasta los pies. Mucha gente vive encerrada así es, encerrada en sus pensamientos, son presos de sus propios pensamientos. El pensamiento negativos y tóxicos afectan la autoestima, la confianza, el bienestar. La persona dice, no, ya no valgo, ya no sirvo. No. Eso es porque no está Cristo en el corazón del ser humano. Por último, por lo demás, hermanos, dice la Biblia, la palabra del Señor, ahí en Filipenses capítulo 4, verso 8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, acá está en la Biblia. Todo lo honesto, aquí está en la Biblia. Todo lo justo, aquí está en la Biblia. Todo lo puro, aquí está en la Biblia. Todo lo amable, aquí está en la Biblia. Todo lo que es de buen nombre, aquí está en la Biblia. Si hay virtud alguna, aquí está en la Biblia. Si algo digno de alabanza, aquí está en la Biblia. En esto pensad. En esto pensad. Tengo pensamientos que son así como un martillo. Ahí son unos pensamientos que están ahí obsesivos. Pídele a Dios que te sane tu mente y te libertará. Te dará una nueva forma de pensar. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ya lo leímos en Isaías, ¿verdad? Este capítulo 4, versículos 7 y 8 van de la mano con ese pasaje de Isaías en los cuales Jehová decía que si poníamos la confianza en Él, Él iba a darnos paz y a guardar. Tú guardarás en completa paz aquel en cuyos pensamientos en ti persevera, ¿verdad? Persevero en Jehová, yo tengo paz en mi corazón. Yo tengo gozo, tengo paz. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Isaías 26 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, a lo que enseña estas costumbres de este mundo, de este tiempo, en este año 2024, sino transformaos, renueva tu mente por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tu mente renuévala, tu vida interior renuévala, tus pensamientos renuévalos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quieres saber qué es lo que Dios quiere para tu vida? Renueva tu mente acercándote a Cristo, llenándote de la palabra de Dios. Dios sabe lo que tú piensas, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Dios lo dice. Yo conozco sus obras y sus pensamientos. Isaías 6:18, y de todo ser humano en todo el planeta. Dios lo sabe, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas. Vendrán y verán mi gloria. Yo sé lo que hacen. Yo sé lo que tú haces, te dice Dios. Yo sé lo que tú piensas.
Y Dios te ha hablado hoy día en su palabra. Y el mensaje final de Dios es que te acerques a Él. Que en cuanto a la pasada manera de vivir, a la vieja costumbre de pensar, de vivir y de existir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, a lo que anhela nuestra carne, a nuestra vida alejada de Dios, de espaldas a Dios. Eso es un vicio. Produce deseos engañosos y viciosos, rutinas malas, malas costumbres, malos hábitos. Y Dios nos dice, despójate de eso, hijo, hija. Despójate de eso. Bótalo a la basura. Y renueva el espíritu de vuestra mente. Renueva tu mente en mí. Tus pensamientos, renuévalos en mí. Y vístete del nuevo hombre, vístete de la nueva criatura. Te hice de nuevo espiritualmente. Te regeneré, te salvé, te cambié. No quieras vivir como la pasada manera de tu existencia cuando no me conocías. Dice, vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad, en los méritos de Cristo, en resumen. En el sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que derramó su sangre preciosa. Ahí renueva tu mente. Ahí renueva tus pensamientos. Esta es una invitación para entregar toda nuestra vida interior en las manos del Señor. Y Él hará conforme lo ha prometido. Vamos a orar. Vamos a terminar orando y agradecidos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Y Señor, queremos pedirte que tú obres en nuestro ser, en nuestro corazón. Señor, que nuestra mente, nuestros pensamientos se afiancen en ti. Y Señor, renunciamos a todo pensamiento de maldad en nuestra mente. Renunciamos a toda cosa que no es tuya. En nuestra mente, sácala. Destruye las fortalezas, los pensamientos que el mundo metió, que la televisión metió, que el internet, que el TikTok, que las redes sociales, que los comentarios de los amigos, del vecino, del papá que no te tenían a ti como Señor y Salvador, aún los comentarios del cristiano mediocre que no crecía en la fe y nos trajo una enseñanza distorsionada. Renunciamos a todo eso. Y queremos a partir de ahora que los pensamientos tuyos sean los que impregnen nuestra mente. Cambia nuestro corazón, cambia nuestra manera de ser, renovando nuestro entendimiento, renovando la manera como somos en nuestra forma de pensar. Cámbianos, Señor. Ayúdanos. Transfórmanos a una persona nueva, a un ser humano nuevo, renacido, regenerado. Y Señor, si hay alguno que no conoce a Cristo como Salvador, no ha sido por tu potente gracia, pero en esta hora tú quieres darle salvación y vida eterna. Señor, te pedimos para que en este momento pueda venir a los pies de Cristo, pueda acercarse a ti, arrepentido de sus pecados, reconociendo que necesita de ti, reconociendo que necesita un toque tuyo para su vida. Ayúdalo, Señor. Ayúdalo. Aquel que quiere ser renovado desde dentro hacia afuera, desde el espíritu, pasando por el alma y el cuerpo. Ten misericordia, Padre. Ten piedad. Gracias te damos, Señor. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima secuencia. Que Dios le bendiga ricamente. Esta es una producción de Ebenecer Comunidad Bíblica. Todos los derechos reservados. Lima, Perú.